El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. El libro de los Salmos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo humearás tú contra la oración de tu pueblo? Dísteles a comer pan de lágrimas y dísteles a beber lágrimas en gran abundancia. Pusístenos por contienda a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, haznos tornar y haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las gentes y plantástela, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y sus sarmientos como cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta la mar, y hasta el río sus mugrones. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Estropeóla el puerco montés y pacióla la bestia del campo. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña y la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti corroboraste, quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti corroboraste. Así no nos volveremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, haznos tornar, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Israel clama a Dios por un rey, por un pastor para su pueblo. Acabamos de escuchar la lectura del Salmo 80, entre los versículos 8 al 19, que será en unos minutos más el objeto de la meditación de hoy en nuestro podcast en torno a este punto, y que será conducido por el pastor Tony Ochoa. La nación de Israel, la del norte, asolada por el cautiverio asirio, pidió a Jehová un rey salvador,
el varón de la diestra de Dios. Israel había sido duramente castigada. Siglos atrás, al final del tiempo de los jueces, y cuando el profeta Samuel había envejecido, Israel había pedido a Jehová por primera vez un rey. Los invito a oír este relato en el libro primero de Samuel, capítulo 8, que dice lo siguiente. Y aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abía. Fueron jueces en Beerseba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama, y dijéronle: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como todas las gentes. Y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Unos 3 siglos más tarde, tras el sistemático desvío de la nación de Israel, el Salmo 80 refleja una petición similar a Jehová, un rey salvador para el pueblo de Israel. Leemos entre los versículos 17 al 19 lo siguiente: Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti corroboraste. Así no nos volveremos de ti, vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, haznos tornar, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Pero ya conocemos la historia. Dios proveyó siglos más tarde al Mesías prometido, un rey, un pastor, un salvador. Israel promete fidelidad, siempre promete fidelidad, pero siempre incumple. Apreciado auditor, ¿y qué de nosotros hoy? Si como Iglesia de Cristo y en lo personal clamamos por misericordia y salvación en nuestras vidas, tras duras lecciones como consecuencias por nuestro pecado, y rogamos por un Salvador y Señor, ¿le estamos siendo agradecidos y fieles para que nos dé vida e invoquemos su nombre? Y si usted, amable auditor, aún no tiene a Cristo como Señor de su vida, hoy es el día para que considere su necesidad, aprendiendo de la experiencia de la historia de un pueblo que sabía que necesitaba un Salvador. Le invitamos entonces a escuchar una breve meditación devocional que nos introducirá luego al estudio de la segunda parte del Salmo 80. Dios bendiga su vida. Selah. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. ¿Quién decís que soy? Lectura bíblica, Mateo 16 del versículo 13 al 16. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Quién decís que soy? Esta pregunta fue formulada por Jesús a sus discípulos. Hoy en día mucha gente cataloga a Jesús como un buen o gran hombre que vivió hace muchos años atrás, etapa en que tampoco fue reconocido por lo que él era. Por muchos fue reconocido solo como un profeta, pero él mostró y demostró ser el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En estos días, la imagen de Jesucristo se ha ido perdiendo por las doctrinas humanas y distintas creencias fundamentadas en ídolos, imágenes inertes y muchas otras cosas.
La idolatría del ser humano pone su fe en cualquier cosa, por lo que conlleva a alejarse cada día más de la verdad o simplemente no creer en nada. Son innumerables los pensadores que están faltando a la verdad, creando otros dioses o vanas filosofías, y en el mundo entero muchos son engañados por estas prácticas y aún muchos creyentes caen en ellas porque se dejan seducir. La palabra de Dios es perfecta y cualquiera que realice acciones como omisión o expresiones que la contradigan o la modifiquen a su antojo no tendrán parte en la vida eterna. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la declaración y confesión de fe de Pedro cuando comprendió quién era realmente Jesús y que siempre nos conducirá a nuestro Padre Celestial. Todo lo contrario a las falsas doctrinas e ídolos que no tienen vida y que conducen a la perdición. Juan 4:5 nos dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El hombre que conoce a Jesús conoce también al Padre. Jesús es nuestro amigo, mediador entre Dios y los hombres. Es luz, es nuestro redentor para todos quienes les hemos aceptado como Señor y Salvador. Negar y no reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios es cometer una fatal difamación. Les invito a orar. Padre Celestial, gracias por enseñarnos quién es Jesús y comprender que tú eres el Dios viviente de ayer, de hoy y por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Que nuestro testimonio sea dar a conocer a los demás nuestra fe en Jesús como nuestro Redentor e Hijo del Dios viviente. Amén. Bien, hasta aquí hemos visto quién es Dios para Israel. ¿Quién es Dios para Israel? Su pastor. Y también hemos visto quién soy yo, el que se desvía del camino marcado por su pastor. Ahora vamos a ver lo que Él hizo con sus ovejas en el pasado y también lo que puede hacer por ellas en el futuro. Versículos del 8 al 19. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Israel se extendía desde los montes septentrionales del Líbano hasta el mar Mediterráneo y casi hasta el gran río Éufrates. Es lo que nos está diciendo, ¿de acuerdo? Hubo una extensión muy grande, un gran florecimiento de esta vid que es Israel. Versículo 12. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, el jabalí, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita a esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Y el estribillo: Oh Yahvé, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Cada una de las tres partes en las que he dividido el Salmo termina con el mismo estribillo. ¿Os habéis fijado? Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Pero a medida que ha ido avanzando el Salmo, el poeta lo que ha ido viendo es ampliando su visión de quién es Dios. En el primer estribillo decía Dios solamente. En el segundo estribillo lo ve como Dios de los ejércitos, o sea, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Y ahora en el tercero lo ve como Yahvé, Dios de los ejércitos, en el Dios de la revelación y del pacto, el Dios quién es, quién fue y quién será, el Dios que no cambia. Y si Dios no cambia, los tiempos de la prosperidad y de la fecundidad de Israel pueden volver. Pero, Iglesia, si alguien se ha escapado del redil del buen pastor, es necesario que lo reconozca, es necesario el arrepentimiento.
pueden volver los tiempos, pero es necesario reconocer que nos hemos escapado. Y es que no podía ser más desolador el contraste que hemos visto en este salmo del pasado de Israel y el presente de la situación causada por el jabalí de Asiria. Y ya sabes quién es el jabalí de Asiria en tu vida, ¿no? El ladrón que no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. La viña que vemos en este Salmo 80 es Israel, ¿de acuerdo? Que se extendía para dar frutos a las naciones, ¿entendéis? La viña es Israel y a través de la imagen de la viña, el Salmo lo que hace es nos muestra la historia y el posterior desarrollo del pueblo de Israel. Sacados de Egipto, fueron llevados por su pastor hasta la tierra prometida. De ella Dios arrancó los pueblos que allí estaban, que allí habitaban, para plantar su viña, para que se estableciese, creciese y se multiplicase Israel. La viña, Israel, había alcanzado su máxima extensión y los límites de la prosperidad fueron enormes en tiempos de David y de Salomón, pero ahora había cambiado todo. Es lo que dice el salmista. ¿Por qué? Ya nos hemos respondido. El propio salmista nos dio la clave al arrepentirse. El problema fue su pecado. Pero ¿por qué Dios destroza su propia obra? ¿Por qué Dios aportilla, rompe el vallado que él mismo había levantado para que la vid sea destruida y todos los que pasen por allí la despojen? Pues para darnos una lección, para que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero es que además el plan de Dios para la Iglesia es claro y tiene una finalidad muy concreta. No se trata de nosotros, ni tampoco nosotros somos el fin último de las bendiciones de Dios. Que Dios plantase su viña, la limpiase, la cuidase, arraigando sus raíces, era para que diese fruto. Y no fue así. ¿Entendemos? El motivo por el cual ahora Dios aportilla sus vallados. Esto fue en lo que falló Israel, porque esto fue para lo que había sido plantada la viña, para dar testimonio al mundo de quién era Dios, para ser de bendición a las naciones, para ser de bendición a todos los pueblos de la tierra. Y esta es una dura lección para Israel, y esta es una lección para nosotros. Nuestra Iglesia tiene que tener claro esto. No estamos plantados como una viña para no dar frutos o dar frutos para nosotros mismos. Los frutos de Israel, de la Iglesia, deben ser para bendecir a los demás que nos rodean. Y los frutos, fundamentalmente, son frutos de arrepentimiento y de justicia, que son las buenas nuevas del Evangelio. No vale solo con la comunión entre nosotros, porque eso convertiría a la Iglesia tan solo en un club. Y tampoco nos vale alimentarnos de la palabra para solo engordar de ella. Eso convertiría a la Iglesia en una asociación cuyo fin último sería nuestra propia superación personal, a través de la palabra. No. La principal labor de la Iglesia es ser testigo de Cristo. Cuando tú y yo cumplimos esa principal misión, no la única, pero la principal misión, lo que estamos haciendo en el mundo es ser sal, que retiene la corrupción que el pecado produce en el hombre, y también ser luz, que señala el camino correcto a seguir para que la gente no se tropiece con sus propias opiniones contrarias al consejo de Dios. Por eso, cuando la Iglesia no produce los frutos correctos que Dios quiere para su viña, lo que hace es estar en rebeldía contra Dios. Sin embargo, cuando la Iglesia sí produce los frutos correctos de Dios, esos que quiere para su viña, lo que hace nosotros es presentar a Cristo, y no una religión, aunque ya sabemos aquí que eso produce un gran rechazo. ¿Por qué? Si fuera una religión, no sería necesario el arrepentimiento. Con obras y ritos valdría. Pero Cristo, y esto todo el mundo lo sabe en cuanto mencionas su nombre, implica arrepentimiento, que el hombre siempre rechaza, y también implica justicia. Justicia que el hombre sabe que no tiene y que necesita, pero que no quiere reconocer que la necesita. Estas son dos cosas que el hombre, por su orgullo, no quiere. Ni darle a Dios el arrepentimiento, ni recibir de él la justicia. Una justicia que solo le puede dar Dios. Una justicia que él no tiene y que necesita desesperadamente. Esto es lo que presenta la Iglesia. Estos son los frutos que presenta la Iglesia. Presentar arrepentimiento a Dios, es un arrepentimiento que se da a Dios, y recibir de Dios la justicia que es Cristo.
Arrepentimiento y justicia, esos son los principales frutos que podemos llevar a un mundo rebelde contra Dios y contra su ungido. Mira, es más fácil dar limosna o entregar un paquete de comida, sobre todo si lo regala el gobierno para que lo reparta la iglesia, ¿no? Es más fácil eso que presentar a Cristo. Y sobre todo cuesta en este país que lo rechaza de una manera tan brutal. Y ese rechazo duele. Y nos duele tanto que terminamos por no hacerlo, yo lo comprendo. Pero los frutos de la iglesia deben de ser estos, sus principales frutos me refiero. Por eso este salmo en su parte final es una lección, una muy dura lección para la iglesia. Cuando una iglesia no es fiel en su misión, se muere. Y se muere porque Dios la va a dejar morir. Ya no vale para el propósito para el cual fue plantada esa viña, para dar fruto. No para hacer de Ministerio de Asuntos Sociales, ¿de acuerdo? No digo que no haya que hacer ciertas cosas, pero no es esa la principal misión de la Iglesia. Para eso está el Ministerio de Asuntos Sociales o las ONGs. Bien. Esta infidelidad, o sea, la de ser testigos, hace que pierda el verdadero propósito para la que fue plantada, dar fruto, y fracasa. Puede que nominalmente esté llena de gente, pero si no lleva esos frutos al dueño de la viña, está espiritualmente muerta. Por eso, en una situación así, a esa iglesia, al igual que le pasaba a Israel, solo le queda una opción: arrepentirse y pedirle a Dios: restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos, que es como termina este salmo. Muy bien, hasta ahora hemos visto una lección muy dura para Israel, pero ahora veremos su gran esperanza, porque en este salmo se ve de una manera especial a Cristo, y es que solo Cristo nos puede llevar de vuelta a casa. A Cristo. Y sin saberlo, es por quien le está pidiendo el salmista en el versículo 17, junto con el 18. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. ¿Para qué? Pues para que así no nos apartemos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Bien, como hemos dicho, Israel no daba fruto. Israel estaba siendo infiel al plantador de la viña. Pero el salmista se arrepiente al ver la situación desastrosa de la viña del Señor y le pide a Dios que mire desde el cielo y que considere la situación en la que ha quedado su viña. Por eso le pide un varón, si os fijáis, es una petición, le pide un varón, le pide un rey que sea levantado y afirmado por Dios. ¿Para qué? Para poder volver al redil, para poder volver con el pastor de Israel, para que Dios les dé vida, para que así ya nunca más se aparten de él, para que así y de esa manera puedan de nuevo invocar su nombre, que es lo que no habían hecho durante mucho tiempo. Invocar es proclamar es hablar de él, es llevarlo a las naciones. Y es aquí donde el Salmo adquiere una luz y un brillo especiales al mencionar una esperanza evidente y claramente mesiánica. Puede que ellos en ese momento no lo vieran así, pero es una profecía en la que claramente se ve al Mesías, Jesucristo en los Salmos. Es cierto que con este Hijo del hombre que para ti afirmaste, el salmista se está refiriendo a Israel, pero a Israel representado por un rey que iba a ser exaltado por la diestra de Dios y llamado para dominar en medio de sus enemigos. Ellos lo estaban viendo y lo pedían así, como un rey militar que les ayudara en su situación, ¿no?, de desolación. Este rey necesitaba la complacencia de Dios y su fuerza, ya que su pueblo está disperso. Este rey, con la ayuda de Dios, encabezará la revuelta contra el enemigo para reconquistar la libertad perdida por el pecado, y ahora el pueblo, reunido en torno a su rey, ya no se alejará de su pastor, sino que le invocará. Los reyes que vinieron después de David llevaron al pueblo a la idolatría y a la injusticia. Por eso los profetas empezaron a hablar acerca del pastor que vendría, empezaron a hablar de un nuevo David. Y Dios cumplió su promesa al enviar a Jesús, el hijo de David, el buen pastor que dio su vida por sus ovejas y que resucitó para darles la vida y la libertad que habían perdido. Sin saberlo, es a Jesús a quien se refiere el salmista con este Hijo del hombre que para ti afirmaste. Vamos todos a Oseas 11. Fijaros, dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Bien, este versículo es una sombra
del cumplimiento pleno y total de Mateo 2:15, que luego os lo voy a leer, ¿de acuerdo? Esto es como la sombra del cumplimiento de Jesús. Luego lo vamos a leer, pero vamos a quedarnos aquí de momento. Cuando Israel, y ya os adelanto, es Cristo, mi Hijo amado, en realidad de la Iglesia, o sea, tú y yo, o sea, el verdadero Israel, ¿de acuerdo? Voy a volverlo a leer y luego vamos al versículo de Mateo que confirma esta sombra. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé ¿a quién? A mi hijo, dice el Señor. Bien, cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida, o sea, un pastor. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión. Contra mí, aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos del Señor caminarán. Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice el Señor. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Israel, 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 los del norte. Judá, los del sur. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Como acabo de decir, si nos fijamos en la profecía de Oseas 11:1, sobre Cristo dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Si queréis ir a Mateo, porque la profecía de Oseas 11:1 está en Mateo 2, versículo 15. Dice así: acaba de nacer Jesús, ¿de acuerdo? Y los magos, siendo avisados por revelación de que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esto ya nos acordamos todos, ¿no? Después de que se fueron, llegó un ángel a José, al marido de María, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y el versículo 15 dice: y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que el Señor, por medio del profeta, Oseas, por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y como acabamos de leer ahora mismo en Mateo 2:15, que este hijo llamado de Egipto es Jesús. Y de Jesús dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Así pues, todo el que oiga a Jesús y obedezca, versículo 18, no se apartará de ti, vida le darás y proclamará tu nombre. Esta va a ser la misión del hijo de ese rey que está pidiendo el salmista. ¿Entendéis? Estamos viendo a Jesús. Lo del versículo 18 va a ser la misión de este rey que está pidiendo el salmista, que no nos apartemos de él, que vida nos dará para que invoquemos su nombre. Hijo del hombre es uno de los títulos de Jesús, título que define su obra y su persona mesiánica. La vid es Israel, lo hemos visto en el Salmo. Es una vid que Dios afirmó y extendió en el pasado, pero que ahora la vemos asolada, por eso piden un rey. Esta viña que vemos en el Salmo es una prefiguración profética de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué dijo Cristo? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Así que, por lo tanto, ¿quién es hoy Israel? La Iglesia como cuerpo de Cristo, la Iglesia como pámpanos unidos a la vid verdadera y extendida por el mundo, somos el verdadero Israel. Cristo es el Hijo, Cristo es la vid verdadera, vid que ahora se extiende por todo el mundo. Cristo es la cabeza de la Iglesia que se extiende por todo el mundo. Cristo es la palabra, el verbo, y sobre ese verbo, sobre esta palabra, sobre esta roca,
Palabra que hace tropezar a muchos, ¿no? Es sobre la que Cristo va a edificar, sobre la que va a construir su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Iglesia que, como la vid que hemos visto en el Salmo 80, se extendía, ¿no?, con sus renuevos por todo el mundo. Es por eso que la viña ya nunca más estará asolada con este rey, porque ya nada nos podrá apartar del amor de Cristo. Como dice el versículo 18, no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Termino. Dos imágenes dominan el Salmo. Dios como el pastor de Israel, la vid como el pueblo de Israel, extendiendo sus renuevos, sus pámpanos, por el mundo. Pero ahora nosotros sabemos, y gracias a la revelación ampliada que Dios nos da a través del Nuevo Testamento, que Cristo es al mismo tiempo el buen pastor, Dios, y la vid verdadera, Israel. Y esto nos muestra a Cristo como Dios, 100% Dios al llamarse pastor, el buen pastor, y a Cristo como hombre, 100% hombre al llamarse la vid verdadera. Y otra cosa, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cómo no le iban a querer matar? Puede que hoy todavía alguien dude de la deidad de Jesús, pero desde luego los judíos no. Por eso le querían matar. Fíjate lo que Jesús dice de sí mismo en solo una frase con 3 palabras prácticamente. Yo soy. Este era el nombre que Dios se dio a sí mismo. Yo soy el que soy. Y le dijo a Moisés, así les dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el nombre de Dios. Yo soy, dice Jesús, el buen. ¿Y quién hay bueno sino solo Dios? Pastor. Este es uno de los nombres que se le da a Dios por todo el Antiguo Testamento. Dios identificado como el pastor de Israel. Así que Jesús es, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor dio su vida por sus ovejas. ¿Cómo no le iban a crucificar si por 3 veces Jesús se nombra a sí mismo como Dios? Y a este Dios es a quien predicamos, el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.